¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Gracias por este encuentro donde nosotros, como siempre, los miércoles, hoy vamos a estar conversando sobre el inquilinato en tiempos de pandemia. Lo vamos a hacer con la doctora Vestalia Tovar, abogado especialista en inquilinato. El decreto que fue emitido el 23 de marzo, extendido también hasta nuestros días, digámoslo así, o hasta marzo del año que viene, hasta el 2021, que ha generado un poco de ruido y de problemática en relación a la cancelación de un alquiler de una vivienda o de una empresa. Y es por eso que me gustaría que conversáramos cómo están estos cánones de arrendamiento en este momento, doctora. ¿Qué está pasando con este decreto? ¿Qué está pasando con las personas que tienen empresas y cuyos propietarios quizás no reciben el pago que tienen que recibir, o al revés, o que se estén viendo en una situación de desalojo que tampoco corresponde? Vamos a poner las cosas en una balanza, doctora Vestalia, y es por eso que la invitamos hoy. Bienvenida. Sí, buenas tardes, Alba Cecilia, buenas tardes a la audiencia. Sí, bueno, efectivamente el decreto ejecutivo del 23 de marzo ha generado, como tú lo acabas de decir, una problemática, ¿no?, en cuanto a la interpretación. Es decir, tanto el arrendador como el arrendatario, ellos interpretan de forma acomodaticia según, por supuesto, dependiendo del escenario que se encuentren. Mas, sin embargo, a mi criterio, lo que sucedió fue esa problemática de bienes realmente, es porque realmente no fue el término jurídico adecuado. Es decir, cuando tú lees el artículo 1 y el artículo 2, prácticamente lo que te quiere decir, en pocas palabras, es que tienes que ponerte de acuerdo, arrendador y arrendatario, en el proceso de conciliación para poder realmente ahorrar el compromiso tanto de los cánones de arrendamiento acumulados antes de la cuarentena legal o los que se han generado durante la pandemia. Pero es ponerse un acuerdo en cuanto al diferimiento del pago en el tiempo, ¿sí? Es decir, si tú no le puedes ahorrar el compromiso o cancelar el canon de arrendamiento ahorita, en los actuales momentos, tú puedes proponer, en este caso, una propuesta, valga la redundancia, en donde tú te comprometas a ahorrar todos esos cánones de arrendamiento mensualmente o cada 3 meses o cada 4 meses, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Realmente al colocar la coletilla de suspensión, eso fue lo que generó una controversia jurídica. Ahí la palabra adecuada, disculpen, es el diferimiento del pago en el tiempo. Más Ok, no que el deje. decreto entonces lo que dice no es que no pagues, sino que te tienes que poner de acuerdo con las partes, ¿cierto? Así es, así es. Cuando tú lees, Alba Cecilia, los articulados del artículo 3 y siguiente, hasta el artículo 8, el contenido del decreto ejecutivo, te vas a dar cuenta que en líneas generales lo que quiere decir el decreto es que ambas partes lleguen a lo que es el refinanciamiento y la reestructuración del pago en el tiempo. Pero eso no quiere decir que el arrendatario deje de pagar, porque para nadie es un secreto que en este caso los propietarios o los arrendadores tienen la necesidad de arrendar es porque, por supuesto, el poder adquisitivo no les permite sustentarse, en este caso, pues con un salario, ¿no? Es importante acotar eso a la audiencia. Y allí, por supuesto, de que la responsabilidad es de ambas partes, pero dejando muy claro de que se tienen que poner de acuerdo con referente al pago, más no dejar de pagar. Ok, muy bien. Eso en el caso comercial. ¿Cómo se ha venido desarrollando, de acuerdo a su experiencia, doctora Vestalia Tovar, estos 8 o 9 meses de pandemia en Venezuela con respecto a esto de los alquileres? Vamos a suponer, en el ámbito comercial entendemos que quizás pueda ser un poquito más complejo, pero en el ámbito personal, propietarios de propiedad horizontal normal y corriente, que alquilan su vivienda y decide esa persona que tiene alquilada esa vivienda que no va a pagar la mensualidad, que no va a pagar el condominio. Es decir, la persona tiene a un arrendado allá adentro en un alquiler y no tiene ningún tipo de beneficio a cargo del otro lado. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? ¿Cuál es la situación que se presenta también en ese caso, doctora? Claro, en el caso de las viviendas, para nadie es un secreto que eso está suspendido por una jurisprudencia del 1171, identificada por parte de la Sala Constitucional del 17 de agosto del año 2015, donde por primera vez la Sala establece que, por supuesto, se suspenden los desalojos arbitrarios, a pesar que puedas tener una providencia administrativa emanada del SUNAVI, en el caso de viviendas principales, pero esa jurisprudencia fue ratificada en los actuales momentos, el 29 de octubre del 2020, identificada con la número 156 de expedientes 200375, donde la sala dejó muy claro que sigue suspendida en el caso de vivienda principal, por supuesto, los cánones de arrendamiento en aras de resguardar
lo que es la familia o el grupo familiar. Más sin embargo, la sala en el contenido de la sentencia dejó muy claro de que todas aquellas personas que estén bajo los escenarios por la falta de pago del canon de arrendamiento pueden accionar ante el SUNAVI, la Superintendencia de Vivienda. Significa que dejó ese libre albedrío a través, por supuesto, de esa jurisprudencia, de que inicien el procedimiento de allí y que son ellos los facultados realmente para tramitar el referido procedimiento y decretar el desalojo. Ok. Entonces, en este momento, ¿siente usted que la situación está bien, se está manejando de una buena forma, se está interpretando bien ese decreto del mes de marzo? Por otra parte, independientemente de que tenemos este otro decreto, cuando nos referimos a la propiedad principal, pues que tiene ya bastante tiempo, ¿cómo está funcionando eso en el día a día, en el realismo que tenemos, pues, sin duda alguna, frente a una pandemia donde la gente quiere hacer lo que quiere, no está haciendo las cosas como tiene que hacerse? Si concluye un arrendamiento, pues entregue su local o su vivienda sin ningún problema, sino que aquí la gente quiere ampararse bajo los decretos y no está cumpliendo como tiene que ser el pago, de acuerdo a lo que han acordado con los propietarios o de los locales comerciales o de las viviendas. Y bueno, acuérdate que nosotros tenemos en nuestro derecho lo que son las prácticas administrativas. Y aparte de eso, es lo que no está en la ley, pero que nosotros podemos utilizar los medios de resolución de conflictos. Porque el legislador civil es muy claro decirle a la audiencia de que te permite a ti, a través de la teoría de la manifestación de voluntad entre las partes, de llegar a un acuerdo. Es decir, hasta ahorita en la práctica administrativa, nosotros los abogados especialistas en el área, por lo menos mi caso, yo he tenido grandes resultados en forma positiva, puesto que, por supuesto, apuesto a estos medios de resolución de conflictos. Si ambas partes se sientan, arrendador y arrendatario, no llegan a un acuerdo, pues es ahí donde tiene que entrar el mediador como tercero, que serían los abogados. Yo soy, por supuesto, partidaria de que seamos responsables de evitar jurídicamente las vías de hecho. Las vías de hecho es cuando la justicia, el arrendador la toma por sus propias manos, cuestión que no estoy totalmente en desacuerdo con esa situación antijurídica, porque para eso existen los medios de resolución de conflicto, Alba, al punto de que incluso el decreto ejecutivo no te prohíbe a ti que reajustes el canon de arrendamiento. Hoy por hoy, durante estos 8 meses, tanto en locales comerciales como en viviendas principales, se están reajustando jurídicamente los canos de arrendamiento y es válido, es legal, al punto de que si tú pactas el contrato en dólares, también es legal. Es decir, el canon de arrendamiento en dólares es legal por otra jurisprudencia emanada de la Sala de Tasación Civil del año 2019, donde dejó muy claro que todo lo que usted pacte en materia arrendaticia, si usted lo hizo en dólares, es legal y es válido hasta los actuales momentos. ¿Cómo sería a través de la resolución de conflictos, doctora? ¿Es sentarse a dialogar, a conversar, como usted decía, las partes, siempre asesorados por un abogado en este caso? Sí, nosotros los abogados tenemos un rol sumamente importante. Sí, nosotros los abogados tenemos un rol sumamente importante dentro del proceso de los medios de resolución de conflictos. Tenemos la conciliación y tenemos la mediación. Es decir, si usted arrendador y arrendatario se sienta y no llegan a un acuerdo, ahí tiene que entrar, por supuesto, dentro de la mesa de negociaciones, un abogado como mediador, que sería la mediación. Eso está establecido, Alba, en el 258 de la Constitución. Yo siempre he dicho que realmente si tú tienes la oportunidad realmente de utilizar dentro de la práctica administrativa normas supletorias que te permitan resolver el conflicto, eso hay que practicarlo. ¿En aras de qué? De que la relación, en el caso de los arrendadores con los arrendatarios, primero se le dé continuidad a la relación arrendaticia, Alba, de forma armónica, ¿sí? Al punto que, por ejemplo, se me han llegado muchos casos en donde en la época de pandemia se había establecido ya la disolución del vínculo de la relación arrendaticia, había culminado el plazo de duración del contrato en forma expresa. Entonces, cuando estemos en presencia de eso, nosotros como abogados debemos, por supuesto, procurar en la medida de lo posible de hacer del conocimiento, en este caso al arrendatario, para que desocupe el bien inmueble. Y créeme que me ha prosperado. Es lo que te digo, a través de los medios de resolución de conflictos como la conciliación y la mediación. Claro. Doctora Tovar, ya para concluir, han sido muchos los casos que se han ido por la vía de hecho, o sea, la parte obligada, a la fuerza, rompo la cerradura, saco tus cosas, te las pongo en el medio de la calle.
Sí, o sea, si no estás cumpliendo, yo prefiero llevar la resolución de este conflicto de esta manera. ¿Han sido muchos los casos o es poco el caso que se ve por esa vía? ¿Es preferible la vía de resolución de conflictos? Sí, bueno, Alba, es alarmante realmente las estadísticas, porque te puedo decir que dentro de todo el ordenamiento jurídico que le ha tocado al legislador en la época de pandemia, porque vienen cambios y los cambios también vienen desde el punto de vista jurídico, en primer lugar se ubica, en este caso, como problemática en Venezuela, la materia arrendaticia. En segundo lugar se ubica violencia de género. En tercer lugar se ubica niños, niños y adolescentes. En cuarto lugar se ubica condominio. Y por supuesto en quinto lugar los divorcios, porque para nadie es un secreto que los tribunales están siendo abarrotados, tanto los de protección como en materia civil, con la disolución de los vínculos matrimoniales. Incluso diariamente están recibiendo estadísticamente, sumamente alarmante, 120 divorcios diarios. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? En ¡Wow! materia arrendaticia, sí, es alarmante realmente desde el punto de vista social, moral, ¿no? Increíble, doctora. Lo que te quiero decir Ujú. que la materia arrendaticia se ubica en primer lugar. Entonces, sí, las personas están utilizando, sobre todo los abogados que están representando a los arrendadores, para que entren a la fuerza, en este caso, pues, a las viviendas cuando ellos saben que el Código Penal condena obligatoriamente la violación al domicilio procesal de la persona. Eso no se puede hacer. O sea, no podemos llegar nosotros los abogados a contribuir realmente al problema, sino a la solución del problema, porque para eso realmente somos contratados. De manera pues de que el llamado, como siempre, es en forma positiva, como especialista en esta área, de que utilicen los medios de resolución de conflicto. Yo estoy segura que un buen abogado que sienta las dos partes y le diga las consecuencias jurídicas que pueden devenir el 1 de abril del año 2021, estoy segura que lo va a comprender el arrendador en este caso. Muchas gracias, doctora, por habernos permitido conversar sobre este tema tan importante en estos momentos. A veces la gente siente que no está amparada bajo la ley y bueno, por eso quizás es que las estadísticas son tan altas y se toman este tipo de decisiones, pero lo importante, como dice usted, es que nos vayamos como tiene que ser por la vía legal y para eso son los abogados especialistas en inquilinato. Muchísimas gracias, doctora Vestalia Tovar. Gracias a ustedes por la invitación, Alba. Feliz tarde. Feliz tardes a la audiencia. Un placer. Igualmente para mí.